Damos inicio a la presente audiencia, por lo cual le pido a los intervinientes que se identifiquen por parte del Ministerio Público. Buenas tardes, su señoría. Licenciada Evelyn Arlet López Martín, agente del Ministerio Público, suscrito en la Agencia Especial número 1 de la Fiscalía General del Estado. ¿Quién acompaña? Licenciado Jaime Francisco Reyes Tapia, agente del Ministerio Público, suscrito en la Agencia Especial número 1 de la Fiscalía General del Estado. Por parte de la defensa. Abogado Raimundo Hernández Muñoz, en carácter de defensor particular, con datos de domicilio previamente establecidos ante ese tribunal. ¿Quién lo acompaña? Licenciado Víctor Manuel Torres Torres, en calidad de defensor particular, con datos y domicilio previamente establecidos ante este tribunal. Una vez identificadas las partes, damos inicio a la solicitud de vinculación a proceso. Agente del Ministerio Público, tiene usted el uso de la voz. Gracias, su señoría. Permiso para desplazar mensaje. Otorgado. Esta Fiscalía solicita, conforme al artículo 313, en relación al artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la vinculación a proceso de Carlos Atanasio Puente Ruiz, ya que dentro de la carpeta de investigación se desprende el siguiente hecho. El 22 de mayo de 2012, a la 1:15 am, en la calle Carrera 9, número 4217, en la localidad de Querétaro, más de 2 personas con armas de fuego interceptaron el vehículo de placas FGG 890 y se llevaron consigo a Patricia Venegas Ruiz, quien se encontraba en su segundo mes de embarazo. Por su liberación exigían la suma de 1 millón de pesos. Asimismo, esta representación social cuenta con datos suficientes para acreditar que se ha cometido el delito de secuestro previsto y sancionado en el artículo 150 del Código Penal para el Estado de Querétaro, así como la probable participación del imputado. Expuesto lo anterior y con el fin de acreditar tanto el hecho como la probable participación, contamos con los siguientes datos de prueba. Prueba número 1. Denuncia realizada por el ciudadano Martín Casas el día 23 de mayo de 2012 a las 4:15 p.m. ante el fiscal número 1, en el cual declara que el día 22 de mayo de 2012 salió con su esposa Patricia Venegas de la casa de su cuñada Angélica Venegas, ubicada en la calle 9, número 3915. Salieron de allí aproximadamente a la 1:10 de la madrugada, con destino a su casa, y cuando habían recorrido escasas cuadras, una camioneta gris, sin placas, se atravesó en el camino y de su interior se bajaron 2 hombres que los encañonaron y los obligaron a bajar de su vehículo, un Mazda. Uno de ellos mantuvo encañonado a Martín Casas y el otro obligó a su esposa a subirse a la camioneta. Cuando el señor Martín Casas intentó ponerse lo que sucedía, uno de los individuos hizo 2 disparos al aire, al cual describió como un individuo de unos 75 metros de altura, un peso aproximado de 80 kilogramos y con bigotes. Al otro sujeto no pudo verlo bien. En escasos segundos subieron a Patricia a la camioneta y se la llevaron. El 5 de junio, el señor Martín Casas recibió 2 llamadas. En la primera llamada le decían: «Solo queda dar el billete si quieres que te entreguemos a tu hembrita», y le colgaron. A los 20 minutos volvieron a llamar y esta vez le pidieron 1 millón de pesos. Al colgar, el investigador Armando Butraigo logró determinar el origen de las llamadas. El 7 de junio, el investigador Butraigo realizó un operativo, logrando rescatar a Patricia. La orden se ejecutó y en la diligencia capturaron a Enrique Pimiento Gómez, quien se encontraba cuidando a la víctima. El sujeto portaba una pistola de 9 milímetros. En la casa se encontró un celular Nokia 1120 con el número 3162250097, que según se verificó aparece a nombre de Carlos Puente Ruiz. Al momento de entrevistar a Enrique Pimiento Gómez, este informó que quien había ideado todo era Carlos Puente Ruiz. Afirmó que entre los dos habían estado siguiendo a la pareja por varios días y también habían preparado la camioneta y la casa donde tendrían a la secuestrada. Señaló que se turnaban para cuidar a la mujer y que las llamadas las había realizado él, pero con el teléfono que le dejó Carlos Puentes. Cuando se tuvieron los datos de prueba suficientes para solicitar la orden de aprehensión, esta se realizó el 17 de junio de 2012, ya que se recibió una alerta por la Agencia de Investigación Criminal, con base en la cual se informó que el imputado se encontraba en la terminal de autobuses de la ciudad. El Ministerio Público ordenó la detención en urgencia de Carlos Puentes. El mandamiento de detención urgente se ejecutó el día 17 de junio a las 17 horas, cuando el imputado se disponía a abordar un autobús en la terminal de Querétaro. En su poder le fue encontrada una pistola de 9 milímetros y una agenda de teléfonos en la cual se encontraba el número telefónico de Martín Casas. Como prueba número 2, tenemos la impresión dactilar, tomado en el carro Mazda Asahi color guinda, de placas FGG 890, encontrados en la manija de la puerta exterior
de la puerta del copiloto y corresponde a Carlos Puentes Ruiz. La evidencia número 3 son 2 casquillos hallados a un lado de la puerta del copiloto y que corresponden a la pistola 9 milímetros encontrada en la casa allanada y en poder de Enrique Pimiento. Como evidencia número 4, tenemos la grabación de la intervención de la llamada hecha por Enrique Pimiento Gómez al señor Martín Casas. Es así, mi señoría, que conforme con el artículo 316 del Código de Procedimientos Penales, se cumplen con todos los requisitos para vincular a proceso al ciudadano Carlos Atanasio Puentes Ruiz. Asimismo, en los hechos expuestos con anterioridad, por parte de esta representación social, se desprenden datos suficientes para acreditar que se ha cometido el delito de secuestro, así como la participación del imputado. Expuesto lo anterior y con el fin de acreditar tanto el hecho como la probable participación, su señoría solicitamos auto de vinculación a proceso en contra de Carlos Atanasio Puentes Ruiz. ¿Algo que manifestar, defensa? Sí, su señoría. Le pido permiso para desplazarme a la sala. Aprobado. Gracias, señoría. En conformidad con el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, me presento ante usted de la manera más respetuosa posible para solicitarle dicte un auto de no vinculación a proceso a favor de mi cliente, Carlos Atanasio Puentes Ruiz, ya que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no cuentan con la contundencia suficiente. Analicemos la primera prueba. Una impresión dactilar tomada del carro Mazda Azaí con las placas FGG 890 que supuestamente corresponde a mi cliente Carlos Puentes Ruiz. Suponemos porque el señor Armando Buitrago, quien encontró la huella dactilar, fue sancionado disciplinariamente por la Procuraduría General de Justicia el 10 de febrero de 2009 con anotaciones de expediente debido a que en una investigación fue negligente al momento de la recolección de unas huellas. ¿Quién nos asegura que eso no sucedió con las huellas de mi cliente? De sí ser su huella, tenemos conocimiento de que Carlos trabajó en el carro del señor Martín Estrada Casas Conteras y de la señora Patricia Venegas días antes al secuestro. Es totalmente posible que la huella de mi cliente se encontrara impresa en el Mazda ahí con las placas FGG 890, ya que él con sus propias manos arregló el carro de los clientes. Por lo tanto, sus huellas dactilares tuvieron constante contacto con el automóvil antes mencionado. Una huella dactilar con la grasa sudor suficiente puede durar hasta 70 días y las manos de mi cliente siempre tuvieron sudor por su arduo esfuerzo y trabajo para reparar el automóvil. Sobre la evidencia número 2, los casquillos hallados a un lado de la puerta del copiloto corresponden a la pistola 9 milímetros encontrada en la casa allanada y en poder de Enrique Pimiento. Como podemos ver, los casquillos no corresponden con el arma de que a mi cliente se le encontró. Por lo tanto, el caso del arma de mi cliente se debe tratar como un caso aislado. Respecto a la evidencia número 5, el teléfono celular Nokia 1120 correspondiente al abonado número 316-225-0097 encontrado en poder de Enrique Pimiento Gómez, en efecto pertenecía a mi cliente. Sin embargo, el mismo fue reportado como perdido el día 3 de junio de 2012 ante la empresa Movistar. El acta se entregó como medio de prueba de la defensa, por lo tanto no es responsabilidad de mi cliente lo que se hizo o no se hizo después con el celular, ya que él hizo lo correcto al reportar el robo. La evidencia número 6, la libreta de teléfonos encontrada en poder de mi cliente Carlos Puentes. Es totalmente normal que un mecánico tenga un directorio con sus clientes, ya que siempre se debe mantener un contacto constante con los clientes por si llega a surgir la necesidad de requerir la autorización del cliente para proceder con ciertas reparaciones o para notificarle que ya está listo su auto, etcétera, etcétera, etcétera. Según la narración de los hechos, el 22 de mayo de 2012 a la 1:15 am se realizó el secuestro de la señora Patricia Venegas Cruz en la calle 9, número 4217, Querétaro. Según la declaración de mi cliente, él desde las 10 horas se encontraba laborando en el taller Automor Limitado, donde él labora, del cual el dueño es Eduardo Santos. El señor Eduardo, en la entrevista hecha por la investigadora María Alejandra de la Defensa, confirmó que ese día mi cliente estaba laborando e incluso que había registro de cada 2 horas de su permanencia en el taller. Por lo tanto, es imposible que mi cliente se encontrara en el lugar de los hechos. Y para finalizar, no podemos vincular a proceso a Carlos si incluso la víctima, Patricia Venegas, dijo en el reconocimiento de los sospechosos que estaba casi segura que mi cliente no formaba parte del grupo de secuestradores. Esto, su señoría. ¿Algo que agregar, Ministerio Público? Su señoría, solicito permiso para desplazarme libremente por esta sala. Aprobado. Con fundamento en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el numeral 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su cuarto párrafo, y los arábicos 2, 9 y 10 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, solicito a esta Fiscalía imponga al imputado Carlos Atanasio Puentes Ruiz la medida prevista en el artículo 155, fracción 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
consistente en la prisión preventiva. Esto a razón de asegurar la presencia del imputado en el procedimiento y evitar el entorpecimiento del procedimiento conforme al artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Considerando las facilidades de abandonos previstas en la fracción primera del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con base en el antecedente de haber sido encontrado el imputado el día 17 de junio en una central de autobuses con la pretensión de abandonar la localidad de Querétaro. Además, se tomó en cuenta el máximo de la pena prevista en la fracción segunda del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que la conducta que se le acusa al imputado cuadra el tipo penal contemplado en el artículo 150 de la Legislatura Penal del Estado, además del agravante contemplado en el segundo párrafo, fracción tercera de este mismo dispositivo, consistente en haberse cometido el supuesto por dos o más personas, en conjunto con los numerales 9 y 10 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, en específico el apartado F del artículo 10, que contempla como agravante encontrarse la víctima en estado de gravidez, así contemplando el imputado 50 a 90 años de condena, de acuerdo a este dispositivo. Finalmente se solicita la medida de prisión preventiva como medida de seguridad idónea, toda vez que el secuestro se encuentra contemplado dentro del listado de delitos que requieren prisión preventiva como medida de seguridad, con fundamento legal en el artículo 19 constitucional y el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Considerando lo anterior expuesto, consideramos a la prisión preventiva como medida idónea para garantizar la comparecencia del imputado dentro del proceso y se solicita a esta Fiscalía la imponga. Es cuanto. ¿Algo que manifestar, abogado defensor? Permiso para desplazarme por la sala. Aprobado. De antemano, es importante aclarar que, a pesar de los bien cuidados elementos, al momento de la detención, no se ha podido ni se podrá encontrar algún delito cometido por mi cliente, Carlos Atanasio Puentes Ruiz. Esto por las evidencias expuestas y debilitadas por el licenciado Arat. Comenzando con la primera evidencia, la cual prueba que supuestamente mi cliente estuvo inmiscuido en el delito por haber obtenido una impresión dactilar en la manija de una de las puertas del auto de la víctima. Esta prueba fue debilitada, pues, como ya se ha dicho, el señor Carlos es mecánico y trabaja en el auto del señor Casas. Además de tener las evidencias de los descuidos que ha tenido la gente, que tomó las huellas al momento de hacer y querer probar su trabajo. Así como esta evidencia desvanecida, también le siguieron la evidencia 4 y la evidencia 6, las cuales fueron debilitadas al probar que es totalmente normal que mi cliente tuviera en su poder una libreta de teléfonos, puesto que es parte de su trabajo. Dicho esto, podemos concluir con que ningún delito fue cometido por mi cliente, particularmente el de secuestro. Por lo tanto, la prisión preventiva, oficiosa y estipulada en el artículo 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no puede ser requerida de ninguna manera. En el primer párrafo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos dice que se podrá solicitar prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. A raíz de esto, es necesario aclarar que sí existen medidas cautelares que garanticen lo antes mencionado, y me he tomado la libertad de recomendar la prohibición para salir del país hasta que se demuestre la inocencia de Carlos Puentes. Y sin duda alguna, esta medida cautelar es suficiente para garantizar lo estipulado en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto, señoría. Somos Advocatorum y este es nuestro video.